La vida es una emocionante aventura. De todo podemos escapar excepto de elegir. Nunca una noche le ha podido ganar al día. Pero la vida sin Dios no es vida. Te presentamos una voz en el camino. Hemos estado haciendo algunas reflexiones sobre el libro de los Romanos y terminamos algunos comentarios en el capítulo 1. Hay bastante más en ese capítulo sobre lo cual se pudiera comentar, pero vamos a dejarlo para algún tiempo posterior. Y ahora seguimos con el capítulo 2, por lo cual eres inexcusable, oh hombre cualquiera que juzgas, porque en lo que juzgas a otro, a ti te condenas a ti mismo, porque lo mismo haces tú que juzgas. Mas sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que hacen tales cosas. Y piensas esto, oh hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces las mismas, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecia las riquezas de su benignidad y paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a arrepentimiento. Aquí paramos de leer porque el tema que sigue es el tema de la dureza y vamos a dejarlo para alguna fecha posterior si Dios quiere. Después de haber hablado en el capítulo 1 de la manera como el pecado entra y se arraiga, en primer lugar es la insistencia de alguien por hacer algo que sabe conscientemente que no está bien delante de Dios. Y empieza el enojo de Dios diciendo: si eso es lo que quieres hacer, pues hazlo. Sigue todavía trabajando la conciencia y trabaja la razón. Pero si la persona sigue sin hacer caso de la conciencia, entonces Dios vuelve a levantar el cerco, por decirlo de alguna manera, y entonces simplemente ya no solamente deja que la persona haga el mal que está haciendo, pero ya le gusta lo que hace, a pesar de que en un principio sentía remordimiento, vergüenza, a lo mejor hasta disgusto por algo que estaba haciendo, pero como seguía haciéndolo, Dios lo entregó a lo que haces. Si eso quieres hacer, pues hazlo. Y queda entonces el afecto. La persona sigue, aun cuando en el fondo de su corazón no le gusta, pero sigue adelante hasta que Dios levanta un segundo cerco y los entrega a afectos vergonzosos. Es decir, ya les gusta hacer lo que hacen. Ya no está la voz de la conciencia hablando de la misma manera, diciendo: pues sí, lo hago, pero me molesta hacerlo. Lo hago porque algo en mí está inclinado a hacerlo, el pecado, ¿verdad? Pero no me gusta, quisiera no hacerlo. Eso se acaba. Entonces entra la etapa de los afectos vergonzosos. Me gusta lo que hago, si me gusta, pues es lo que me gusta. Y sencillamente se acabó. Creo que contaba la anécdota de un niño al que conocí hace muchos años. El niño se volvió joven, después un adulto, después lo perdí de vista. Este niño era muy, muy lindo, muy agradable. Lo conocí en la clase de escuela dominical
Y creció naturalmente, y a medida que crecía, se desarrollaba en él un afecto, este tipo de afecto, un afecto no deseable, un afecto equivocado, y pues tenía contacto con amigos en la forma en que fuera. Y al principio se sentía apenado, pero después ya no, empezó a gustarle lo que hacía. Y en alguna de las últimas ocasiones en que hablé con él, yo le preguntaba, pero mira lo que haces, papá, porque fue a verme, una vez fue a verme, y le digo, ¿qué te pasa? Dice, pues vengo a verla porque tengo un problema. Le dije, relacionado con tu situación. Sí, me dijo, tengo SIDA. Ah, ya veo por qué vienes. ¿Tienes miedo de morirte? Pues la verdad sí, pero trató de defender su posición, pero pues no nos pusimos de acuerdo, claro. Entonces simplemente pues hablamos sobre su situación, que era bastante mala, bastante equivocada. No era simplemente que viviera con una persona en una situación marital, digamos, pero tenía varios contactos al día, y finalmente se sintió enfermo y por eso me fue a buscar. Pues hablamos, por un rato se compuso, había sido cristiano, por un rato se compuso, fue al Señor, pero un día que lo busqué por teléfono, su mamá me dijo, ya no vive en casa otra vez, ya se fue, volvió atrás. Pues temo que sí, me dijo ella. Me dio el teléfono y lo busqué. Me reconoció, me dijo, ¿es usted, hermana? Sí, yo soy, ¿qué andas haciendo? ¿Dónde estás? Y quedó callado un momento y me dice, bueno, dice, la verdad, por cosa de unos 2 años anduve bien, anduve derecho, usted se dio cuenta, me bauticé, etcétera. Dice, pero luego pensé, bueno, si no estoy viviendo como a mí me gusta, ¿qué caso tiene? Me voy a morir de todas maneras, mejor me muero haciendo lo que quiero hacer y no limitándome a lo que no quiero. Dice, y pues sí, volví atrás. Le dije, tienes SIDA, ¿verdad? Dice, no, sí, hermana, por eso es que vine a verla la primera vez. Y le dije, ¿no te das cuenta que con cada contacto que tienes les pasas la misma enfermedad? Me dijo, sí, me doy cuenta, pero ellos lo saben también, no los engaño. Y aún así, dice, aún así, hermana. Dice, decidí que si me voy a morirme haciendo lo que yo quiera. Y así murió, efectivamente. Joven, atractivo, con un buen trabajo, conocedor de lo que es Jesucristo, pero escogió los ratos de satisfacción, pues físicamente, nada más, satisfacción carnal, y murió en eso. Así es como se fue. Lo lamenté, claro, pero así es como se fue. Entonces, volviendo al capítulo 2, dice, pero no tienes disculpa. Tú que juzgas, tú que criticas y dices, mira lo que hacen. ¿Qué disculpa tienes tú si tú haces igual?
¿Qué disculpa tienes tú de acusar a un ladrón si tú también robas? Puede que en otra dimensión, puede que de otra manera. Quienes roban de un modo, a quienes roban de otro modo, pero si roban, pues roban. Cualquier falla que sea falla, pues es eso, inevitablemente. No tienes disculpa, sencillamente, porque tú haces lo mismo, por lo cual juzgas a otros y los condenas. Quiere decir que bien sabes la diferencia entre la verdad y la mentira. Por otra parte, sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que hacen tales cosas. Hablar de la verdad es hablar de Jesús. En alguna ocasión hemos dado nuestra definición de verdad. Verdad pues se define de muchas maneras, pero Jesús dijo: yo soy la verdad. Entonces, para que algo sea verdadero, tiene que estar en perfecta armonía con la naturaleza y las palabras de Jesús. De lo contrario, no es verdad. La verdad es armonía perfecta con Dios. Y mientras más busco yo esa armonía, mientras más cualquiera busca esa armonía interna en primer lugar, la armonía del espíritu, que es un área que únicamente Dios y nosotros conocemos. Nadie más sabe qué se mueve en nuestro espíritu. Y así debe ser. Pero armonía con Dios en nuestro espíritu. Y recordemos de qué consiste el espíritu. Armonía en el alma y armonía en nuestras obras. Armonía con lo que Dios quiere que sea cada cosa, en lo que hacemos, lo que sentimos, por lo tanto en lo que decimos, en lo que hacemos, en lo que proyectamos, y ajustarnos de esa manera con la verdad que se llama Jesús. Si yo trato de vivir de esa manera, con esa armonía, estoy tratando de vivir de acuerdo con la verdad. La verdad es Jesús. Y qué bueno que hay un parámetro. Si no supiéramos qué es la verdad, pues no sabríamos cómo hacer, ni qué hacer, ni cómo caminar. Pero nos dio un parámetro muy claro. La verdad, aquello que está despojado de falsedad, de mentira, de aquello que no es. La importancia de ser tan transparente como sea posible, tan verdad por dentro como por fuera, como sea posible. Entonces, si yo busco una manera de estar de acuerdo con la verdad, estoy tratando de tener armonía con Jesucristo el Señor. Él es inexcusable. Tu hombre cualquiera que juzgas. ¿Para qué juzgas? Si tú haces lo mismo que juzgas en otros, ¿te pareces igual? Y comentamos un poquito más. Dice, ¿tú piensas, tú que juzgas a quienes hacen tales cosas, pero haces las mismas, que tú escaparás del juicio de Dios? Imposible. Pero a mí no me ha pasado nada. Dios no ha de estar tan molesto conmigo porque es cierto que obra mal, pero no me pasa nada. Dios no me está castigando. Cualquier razonamiento de esta torpeza. Y el apóstol dice, ¿no te das cuenta que lo que haces es menospreciar las riquezas de la benignidad de Dios, de su paciencia, de su longanimidad,
ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Si tú ves que Dios no te castiga por lo que haces, no estés pensando que es porque Dios está de acuerdo con una cosa mal hecha. Si no nos castiga por lo que hacemos, es parte de su misericordia. Es cuestión de que esté esperando para ver si nos damos cuenta de que es por su misericordia que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, sus piedades, que son nuevas cada mañana. Y si no nos damos cuenta de la misericordia diaria de Dios, estamos cometiendo un error grave, porque cometemos pecados, equivocaciones, iniquidades de todo tipo, y sin embargo, a pesar de que las cometemos, a pesar de que pudiera haber arrepentimiento, no hay una transformación en la conducta, no hay una manera diferente de hacer las cosas cuando a Dios no le gustan como las estamos haciendo. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Detenernos, analizarnos, preguntarle al Señor dónde fallo, pedirle que nos ayude a vencer el juicio de que habla, a vencer el mal del cual está hablando, y aceptar el juicio cuando el juicio llega, porque eso nos ayuda a cambiar nuestra manera de ser. ¿Cuál es el objeto de Dios al trabajar con nosotros? Hacernos verdaderos. Y repetimos muchas veces que es ser verdadero, tan parecido a Jesús como puede ser. Él es la verdad, tan cercano a la verdad como es posible. Dios nos ayude a ser tan cercanos a la verdad como sea posible. Y Dios nos ayude a no juzgar. Muy difícil no juzgar, pero este asunto del juicio ajeno trataremos de enfocarlo la próxima vez. Por lo pronto, hoy, que Dios nos bendiga. Amén.